Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este nuevo programa Tu Candidato 2021. Hoy día tenemos una edición especial, hemos pasado el programa a la noche porque vamos a tener una conversación con la candidata a la presidencia Keiko Fujimori. Pero antes de empezar este programa, le doy la bienvenida a Gustavo Nakamura, quien conduce conmigo este programa. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola. Bien, José Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, como tú bien lo has dicho, hoy día nos cambiamos de horario y nos somos versátiles y la tecnología permite esto también para tener una entrevista con una candidata presidencial. Dada su agenda, no se pudo acomodar, pero queríamos darle el espacio, como a todos, les estamos dando el espacio desde Tu Candidato. Así que bueno, con mucho gusto, expectativas a tener esa entrevista con ella, escucharla, sus principales propuestas y también los análisis de coyuntura, ¿no? De acuerdo. Y como siempre también tenemos en nuestra bienvenida a Jörg Dennert, que es el líder de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos. La Fundación Friedrich Naumann es uno de los que ha hecho posible, es una institución que ha hecho posible que este programa se lleve a cabo. Jörg, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, José Ignacio. ¿Y usted? ¿Cómo estás? Bien, bueno, como se puede en esta época, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo has visto la coyuntura esta semana? Porque ya los candidatos están empezando ya a calentar. Sí, creo que la grande pregunta en estos días es si deberíamos permitir a las empresas privadas comprar vacunas y garantizar que más gente se puede vacunar. Tenemos la misma discusión en Alemania, en otros países, y todos los gobiernos no lo quieren porque tienen, creo, es mi opinión personalmente, que tienen miedo que las empresas privadas son más eficientes que el Estado. Ese es el gran problema. Sí, yo también pienso lo mismo. Hay dos hipótesis. Yo creo que una es la que tú mencionas, que hay una necesidad de controlar el tema, y esta necesidad de controlar, ¿no es cierto?, pasa por no querer que alguien intervenga y lo haga mejor o genere las diferencias, ¿no? Entonces, como van a haber diferencias, el funcionario del Estado, el Estado siempre va a quedar desnudo, ¿no? Va a quedar evidenciado en su ineficiencia. Pero la otra hipótesis que yo también creo que es válida es, independientemente de que el privado no pueda ahorita negociar, porque los laboratorios todavía están negociando compras más grandes, nada de malo tendría ajustar ya la regulación para que sea posible. O sea, el debate para mí no pasa porque mañana el privado compre la vacuna, sino por dejar las reglas de juego claras para que lo pueda hacer cuando lo pueda hacer, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que no quiere tampoco el Estado, ¿no? Sí, es exactamente correcto. Si en este momento no puede negociar, pero esto no significa que el Estado debe prohibirlo. Exactamente. Ese es el gran problema, sí. Y necesitamos las vacunas, porque es la mejor protección y es la solución para ese gran problema. Así es. Gustavo, ¿tú cómo has visto la semana políticamente? La semana movida, ¿no? Cada vez se calienta más el ambiente electoral, pero también hay que reconocer que el pasado domingo la entrevista que tuvo el presidente Sagasti no fue muy afortunada en sus declaraciones, para los que pensamos de otra forma a lo que él piensa. Particularmente yo pienso distinto a él en este aspecto, pero lo bueno de todo esto es que ya se develó más o menos cuál es la línea del pensamiento que tienen, ¿no? Entonces, que él particularmente tiene. Entonces, podríamos decir que al día siguiente su partido también hizo un nombramiento de una vocería política del ex congresista Richard Arce, ¿no? Entonces, eso también te dice cuál es la línea del pensamiento que tienen. Y bueno, simplemente por lo menos hay sinceridad sobre este aspecto político, yo creo, cosa que se necesita mucho en el país, ¿no? Que el político te diga qué es lo que piensa
cree y piensa y actúa como piensa, ¿no? Entonces, y ya está, ¿no? O sea, no hay más. Yo creo que esa es la parte positiva de todo esto. Más allá de lo que comparto con ustedes, el tema de las vacunas, los privados no puedan todavía comprar para sus trabajadores, ¿no? Nadie está diciendo que va a comercializar, pero yo creo que también se tiene que abrir la puerta a que los gobiernos locales y regionales, o al menos los regionales, puedan también negociar la compra de la vacuna, o de salud, que tampoco de salud lo está comprando solamente el MINSA, ¿no? Entonces creo que es momento de que cuanto más manos puedan comprar y lleguen más rápido las vacunas al país, vamos a salvarnos mucho más rápido, creo yo, de esta pandemia. Sí, tenemos otro problema, como podemos ver en estos días en Europa. Si hay bastante o suficiente vacunas, no significa que la difusión de todas las vacunas a las municipalidades es seguro. Y este es, por ejemplo, en este momento el gran problema en Alemania. Estamos casi nadando en vacunas y no vacunamos la gente. Ese también debería hacer el gobierno en este momento. Antes llegan las vacunas, preparar o desarrollar una estrategia, cómo difundir, la planificación con quién y a qué hora y cómo van a vacunar. Eso es, ahora tienen tiempo para la preparación de esto. De acuerdo, bueno, muchas gracias por sus comentarios iniciales. Vamos a hacer una pausa inicial para regresar con nuestra invitada del día de hoy, que es la señora Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por el partido Fuerza Popular. Nos vemos en unos segundos. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. ¿Cómo están? Regresamos con Tu Candidato 2021 y como les dijéramos hace unos segundos, tenemos con nosotros hoy día a la señora Keiko Fujimori, que es candidata a la presidencia de la República por el partido Fuerza Popular, que nos ha dado un tiempo de su agenda, un tiempo especial, además, como ya saben, para poder conversar con ella acerca de esta campaña. ¿Cómo está, señora Keiko? Un gusto saludarla. Pues Ignacio, Gustavo, York, ¿cómo están? Gracias por esta oportunidad, porque siempre es importante tener la posibilidad de transmitir nuestras ideas y nuestro plan de gobierno. Campaña que ya se pone cada vez más caliente, más divertida, digamos, más dura. Pero nosotros siempre arrancamos con la pregunta que es, creo que la que más necesita la gente en esta situación tan complicada, ¿no? Usted, de llegar al gobierno en los primeros 100 días, yo quisiera que el cambio de gobierno fuera en abril, en mayo, pero vamos a tener que esperar, digamos, hasta julio. Imaginémonos que estamos en julio y empieza este nuevo gobierno y usted es la presidenta. ¿Cuáles son las prioridades para esos primeros 100 días? Para nosotros es muy importante y hemos denominado el plan de gobierno Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional. Las medidas de emergencia tienen sobre todo que ser enfocadas tanto en el ámbito de la salud como en el tema económico, porque nosotros consideramos que no debe haber una dicotomía salud o economía. Creemos que se puede salvar en simultáneo la salud y la economía. Entonces, para eso consideramos que es bien importante en los temas de salud, y además contamos con la presencia del doctor Ernesto Bustamante. Vamos a salir agresivamente a acorralar el virus, aplicando más o menos 70.000 pruebas moleculares por día, para hacer un buen diagnóstico, porque uno de los problemas que ha tenido nuestro país es que al haber utilizado las pruebas rápidas han habido muchos falsos positivos y eso nos ha generado una distorsión en la data. En segundo lugar, creemos que es bien importante de las vacunas y poder hacerlo y llegar a toda la población este año. Creemos que es importante la participación de todos, Estado, privado, gobiernos regionales, las iglesias, la sociedad civil. Creo que todos tienen que sumarse en este esfuerzo y yo lamento las declaraciones del presidente Sagasti, ya entraremos después en ese momento.
y tenemos que ampliar la atención primaria, ¿no? Porque lamentablemente lo que vemos a través del SINADEP, hay muchísimas muertes que no sabemos a qué razón se debe, ¿no? No solamente es COVID, lo que pasa es que los hospitales, centros médicos están colapsados y lamentablemente las personas están falleciendo en casa. Esto es el tema de salud y luego viene el tema económico. Creemos que es importantísimo hacer una reactivación muy fuerte. Hemos planteado 3 cosas que hemos dicho en CADE. En primer lugar, hacer miles de obras a nivel nacional, sobre todo en las zonas más desprotegidas, con mayor necesidad, reactivando programas como INFES para hacer colegios, PRONAMACH para hacer reservorios y canales de irrigación, postas médicas, 30.000 kilómetros de carreteras. Y todo esto va a reactivar la economía y generará 2 millones de puestos de trabajo. En segundo lugar, queremos que es bien importante acompañar a los emprendedores. Si algo hemos visto y nos ha golpeado muy fuerte con esta pandemia es la informalidad. Entonces, tenemos que acompañar al sector informal para que logre ese camino hacia la formalidad. Ahí nos acompaña Nano Guerra García para apoyar a los emprendedores y para ellos crearemos la CONAFOR, una Comisión Nacional para la Formalización, que después podemos profundizar también. Y en tercer lugar, tiene que ver con destrabar los proyectos de inversión en nuestro país. Yo soy de las personas que cree que el Estado tiene que tener un rol proactivo para lograr esa armonía, Estado, empresa privada y comunidad. Y cuando hay esta armonía, los conflictos sociales se evitan. Y ahí podemos ir destrabando muchos de estos proyectos y también con un rol mucho más activo de parte de la Contraloría. Lo dejo ahí, José Ignacio Gustavo, para empezar un rol de preguntas. Yo no quiero que esto sea un monólogo. No, además creo que avanzó con una pregunta que era la siguiente, que era quién la acompañaba, porque han habido muchos rumores y cuestionamientos, pero efectivamente los ciudadanos hoy día quieren saber quiénes acompañan a los candidatos, y usted ha mencionado ya 2 o 3 nombres de su equipo técnico. ¿Cómo va a ser la posición del partido y de usted como presidenta de llegar a ser presidenta con respecto al Congreso? ¿Cree que esta vez el Congreso va a funcionar mejor? ¿Cuál va a ser el rol de su partido en el Congreso? Primero, permítame contestar esta primera parte de la pregunta, ¿no? Efectivamente he mencionado a Nano Guerra García y al doctor Ernesto Bustamante, pero en los temas macroeconómicos me acompaña el señor Jorge Vaca Campodónico, que es un gran macroeconomista. En la plancha está Lucho Galarreta, un secretario general de nuestro partido, un gran político, y Patricia Juárez, que además conoce mucho los temas municipales, de descentralización y de titulación. Entonces, y en el tema de seguridad, que es otro tema que aqueja muchísimo a nuestra población, nos acompaña Fernando Rospigliosi. Y yo acá quisiera detenerme un momentito en que para nosotros ha sido fundamental al convocar y armar este equipo, no mirar el color político. El señor Guerra García y Rospigliosi han sido muy críticos nuestros, pero consideramos que son los especialistas y los expertos en estos temas, y yo les agradezco que hayan aceptado la invitación de formar parte del equipo, de ser candidatos, y creo que ese es el mensaje que también tenemos que transmitir, un mensaje de unidad, un mensaje que vaya más allá de las discrepancias que hemos tenido anteriormente. Tenemos la obligación, debido a esta pandemia, de unirnos para salir adelante, ¿no? Yo creo que ese es un primer mensaje que yo quisiera dar. Y sobre la segunda parte de su pregunta, José Ignacio, de cuál debe ser el rol del Congreso y de Fuerza Popular, yo he venido reconociendo en algunas entrevistas que sin duda se pudieron hacer las cosas mejor, ¿no? Y se cayó en un círculo de confrontación. Hay que reconocer también que para que haya confrontación la pelea es de a 2, no es de a 1. Pero en algunos momentos debimos de poner paños fríos para evitar todo este proceso que generó tanto desgaste. Para nosotros también es una lección aprendida y, por ejemplo, ¿no? En este nuevo Congreso
Cuando se presentó el señor Pedro Cateriano, que es de público conocimiento, que él es uno de los más ácidos críticos nuestros, pues Fuerza Popular votó a favor de la confianza de él, porque creíamos que era importante darle viabilidad a ese gabinete. Entonces, de nuestro lado va a haber una relación mucho más constructiva, pero también somos conscientes que el próximo Congreso será fragmentado como el de ahora. Entonces tenemos que ponernos en una posición muy dialogante y ver luego los planes de gobiernos para ver cuáles son todas esas iniciativas en las que hay coincidencias, para eso sacarlo inmediatamente, ponerlo en la agenda legislativa y aprobarlo en beneficio de nuestro país. ¿Usted se siente tranquila, digamos, segura con esta plancha, digamos, congresal que está llevando? ¿Cree que las personas que la acompañan son las adecuadas? No puedo poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Pero dentro de este esfuerzo de construcción de partido, el día 9 de marzo, Fuerza Popular cumple 11 años de vida institucional. Y en esta nueva lista, que además son más candidatos debido al requisito de la cuota, son 160 candidatos al Congreso. De ellos hay 32 jóvenes. 32 jóvenes profesionales que tienen menos de 30 años, pero que tienen mucha experiencia política. Muchos de ellos han sido capacitados, no solamente, digamos, en los últimos años, vienen haciendo cursos de formación política y capacitación desde hace 7, 8 años. Y entonces a mí me alegra ver rostros nuevos como Rosángela Barbarán, como Flor Mesa, ¿no? Que están dando la batalla, que están participando muy activamente en los debates, jóvenes como Eduardo Castillo en Piura, que está liderando la lista, es un chico con una gran experiencia. Entonces, a mí me alegra que vayamos renovando poco a poco nuestros cuadros políticos, y sin duda también tenemos que valorar la experiencia de los Coordinación Ayuda. Perfecto, José Ignacio, si me permites, yo quería comentarte una pregunta, Keiko. Una de las cosas, en la anterior elección en el 2016, hubo una mayoría fujimorista, ¿no? 33 congresistas, si no me equivoco, iniciaron. Probablemente, en un eventual gobierno tuyo, no sabemos qué va a pasar hasta el 11 de abril, pero seguramente es muy poco probable que se repita esa cantidad de congresistas. Y te tocará tener una bancada de repente minoritaria, no tan grande como la que tuviste. Entonces, ¿cómo ves esa estrategia, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, con una bancada no tan numerosa y tan fragmentada, con un Congreso tan fragmentado? ¿Has pensado más o menos qué estrategia? No digo que de repente nos develes, pero ya tuviste una experiencia teniendo un Congreso mayoritario, y tus principales detractores siempre han mencionado, y los principales detractores dicen el obstruccionismo que tuvo el fujimorismo en el 2016. Ahora, ¿qué pasaría en un eventual gobierno tuyo con una bancada, imaginemos 19, 20, y el resto son de otros partidos? ¿Cómo trabajar eso? Bueno, primero creo que es importante ver un poquito el panorama histórico, ¿no? El fujimorismo ha tenido, digamos, representación parlamentaria más de 30 años en la historia de nuestro país. Y han habido momentos durante el gobierno de mi padre, que al comienzo no se tuvo mayoría, luego sí se logró. Cuando mi padre renuncia desde Japón, se logra solamente 3 representantes. Luego en el año 2006 se lograron tener 13 curules. En el año 2011, 37, subimos a 73 y nuevamente hemos bajado a 15. Más allá de, digamos, de los cambios que han habido en la representación parlamentaria, nuestro rol, ya sea en el gobierno de mi padre o desde la oposición,
Yo creo que si algo, más allá de la crítica que hay que hacerle al rol de oposición que se hizo, en el Congreso pasado no se han visto que se aprueben proyectos populistas, ni que se vulnere el capítulo económico de nuestra Constitución, ¿no? Lo podemos criticar por los temas políticos, más no por los temas de la defensa de la Constitución y la defensa de nuestro modelo. Muy bien, dicho esto, no sabemos todavía qué porcentaje del Congreso tendremos que representar. Pero yo creo que, digamos, en nuestro partido político tenemos dirigentes que tienen mucha experiencia en poder dialogar, en tender puentes, y yo creo que ahí hay otros partidos que coinciden con nosotros en lo que se refiere a la defensa de la Constitución, que son pro vida, pro familia. Tendremos discrepancias en otras cosas, pero en las cosas en las que hayan, digamos, esta mirada de la defensa de nuestro modelo económico, pues yo creo que ahí vamos a poder unir esfuerzos, ¿no? Por eso es que, para nosotros que somos un partido que tiene una vida orgánica de 11 años como partido político y 30 años de representación, pues tenemos esa capacidad para, digamos, dialogar con los diferentes grupos políticos, ¿no? De nuestro lado siempre habrá esa actitud de tender los puentes con otros grupos. Uh-huh. Uh-huh. Ha mencionado usted el tema de la Constitución y efectivamente es un tema polémico, aquí lo hemos conversado con otros candidatos. Sin embargo, le planteo la pregunta al revés. ¿Usted cree que podría haber espacio para algunas reformas en la Constitución? Sí. Nosotros además lo hemos planteado en el plan de gobierno. Por ejemplo, ¿no? Creemos que hay todavía espacio para poder hacer una reforma sobre la relación poder ejecutivo-legislativo. Algo que generó muchos problemas, sobre todo en el gobierno del expresidente Vizcarra, fue que ambos poderes, ¿no?, sacaban sus armas de vacancia y hacer cuestiones de confianza. Y eso generó un desgaste, ¿no? El presidente Vizcarra hizo cuestiones de confianza muchísimas, de manera innecesaria. Entonces, yo sí creo que hay que ver la manera de acotar y legislar y hacer pequeñas modificaciones a esta relación, ¿no? Yo creo que hacia futuro eso va a ayudar bastante. Perfecto. Y es importante hablar de la Constitución del 93, entiendo que es la bandera, parte de la campaña y que ustedes defienden, pero también hay que reconocer que esa Constitución trajo algunos beneficios para el país, ¿no? Mal que bien, algunos reconocen más que otros, pero este programa llega a zonas rurales y eso es interesante. Yo quisiera que el campesino que te está escuchando también, el agricultor, aquella zona en Cajamarca o en Piura, o en Arequipa o en Puno, que te escucharán y te están escuchando ahora por medio de la radio, ¿qué planteamiento le das a ellos? Porque son aquellos más necesitados donde uno dice, bueno, aquí no llegó la Constitución del 93 y hay ciertos sectores populistas que están llegando a esa zona. Yo quisiera preguntarte, ¿qué mensaje le darías a ellos? Primero creo que también es importante señalar que la Constitución te da un marco, un grupo de reglas, te establece principios. Pero si es que las autoridades no encauzan sus políticas públicas, ni ejecutan los presupuestos de manera eficiente y transparente, o se alejan de los principios de la Constitución, pues de nada sirve tener una buena Carta Magna, porque no sentirá la población los beneficios de estas reglas que se han establecido, ¿no? Dicho esto, yo considero que los últimos gobernantes se han alejado de los principios de la Constitución y por eso hemos visto
que la población se siente desatendida. Cuando he estado en Trujillo, en la parte alta de Trujillo, conversando con dirigentes de las ollas comunes, ellas me decían, señora, nos sentimos invisibles frente al Estado. Fíjate la palabra tan fuerte, ¿no? O sea, ni siquiera, ellas van, reclaman, pero ni siquiera las ven ni las escuchan. Ya ni siquiera es la indiferencia, ¿no? Se sienten invisibles. Y esa sensación es terrible. Y en las zonas rurales, con mayor razón. Acabo, bueno, estoy en gira por la selva y he estado la semana pasada por una gira por el norte. Estuve en Piura, Cajamarca y Lambayeque. Y nuestros hermanos agricultores, ellos hacían mucho el uso de la palabra y decían, fíjese que en el gobierno de su padre, por lo menos a través del programa INFES, construyeron y me señalaban, ¿no?, los colegios. O me decían, este canal de irrigación lo hicieron en el gobierno de su padre. Entonces, yo creo que esa presencia del Estado se pudo hacer gracias a la Constitución porque se trajo primero la paz y después de esa paz se trajo las reglas que permitían la inversión y tener un modelo de economía social de mercado. ¿Qué significa esto? Que por supuesto hay un libre mercado, pero el Estado tiene la obligación de proteger a los desprotegidos, ¿no? A los que menos tienen, a los más vulnerables. Entonces, tenemos organismos reguladores que tienen que velar y tienen que legislar para que no hayan monopolios o regular a los oligopolios, pero la Constitución establece que hay que proteger a los consumidores, que hay que proteger a los pequeños agricultores, que hay que proteger a los trabajadores. Entonces, nuestra Constitución tiene esa mirada social, promueve la asociatividad, defiende a los emprendedores. Y claro, en esa política macroeconómica tenemos un Banco Central autónomo que no va a aceptar presiones de ningún gobierno para que prenda la maquinita y genere inflación. Entonces, hacer este pequeño recuento es importante también para que este mensaje llegue a la población más alejada y que lo que se necesita, más allá de una constitución, lo que se necesita son gobernantes que trabajen, que se aseguren que las obras se hagan, que cumplan con su palabra y lo que me decían siempre, señora, regrese, ¿no? O sea, ellos necesitan tener esa presencia de sus autoridades para que todo aquello que estamos prometiendo, pequeñas, medianas o grandes obras, se hagan realidad. De acuerdo. Y en esa línea siempre van a haber una abundancia de promesas, digamos, en estas 5 semanas de todas las candidaturas, digamos, ¿no? Que voy a hacer un ejercicio así rápido para ver cómo le va. Los candidatos que están a su costado parten, digamos, ahorita y todos prometen bonos por acá, gasto público por acá, por acá, por acá. ¿Qué le diferencia a usted de una Verónica Mendoza? Bueno, ella representa un salto al pasado, ¿no? Por ejemplo, ella plantea una nueva constitución y ella admira los gobiernos de Venezuela y de Cuba, es más, en su plan de gobierno lo señala. Entonces, yo creo que una manera muy fácil de explicarle a la población es, queremos convertir al Perú en Venezuela. Nosotros sabemos que hay 1 millón de venezolanos que han dejado su país porque no tienen trabajo, porque no tienen oportunidades, ¿no? Y están realmente desesperados. Porque eso es lo que plantea la señora Verónica Mendoza. La gran diferencia, ¿no?, de nuestra mirada es que nosotros creemos en la propiedad. El modelo comunista no cree en la propiedad. Y nosotros, por supuesto que uno de nuestros pilares más importantes, y está en el modelo económico, nosotros creemos en la propiedad. El Perú es un país de propietarios, ¿no? Johnny Lescano. Lo vemos, Johnny Lescano. Yo creo que resume siendo un candidato populista, ¿no? Por ejemplo, quiere hacer nuevamente empresas estatales. Y ya sabemos que eso es el fracaso.
Entonces, que no nos vengan nuevamente a vender pues películas que ya sabemos que fueron un desastre para nuestro país. Ahora, más pegaditos a este lado, el señor Rafael López Aliaga. La extrema derecha. Y creo que todo extremismo hace daño a nuestro país. Hernando de Soto. A mí me alegra muchísimo saber que un economista del nivel de Hernando de Soto esté candidateando y esté participando en política. George Forsyth, para terminar. Lo veo joven, un poquito crudo, creo que le falta un poquito más de experiencia, pero le deseo suerte y quiero sí precisar que yo espero que tanto George Forsyth como López Aliaga, más allá de las diferencias que podamos tener, que ellos sigan con sus candidaturas, porque la población tiene derecho a elegir. De acuerdo, y en esa línea, un poco quizás buscando ya las conclusiones, en estas siguientes 5 semanas, la campaña, como le decía, va a arreciar, digamos, ¿no? Y la gente está buscando un cambio. Cuando uno mira las encuestas, los estudios de opinión, efectivamente los jóvenes, la población joven está buscando un cambio radical. Y usted ha hablado de mano dura. ¿A qué se refiere en concreto con esta mano dura de la que usted habla? Sí, la pandemia realmente nos ha quitado la esperanza. En muchos casos hemos perdido amigos y familiares. Y yo creo que también se ha perdido el principio de autoridad. Mano dura no significa dictadura. Mano dura significa firmeza, convicción para poder aplicar nuestras normas y nuestro plan de gobierno. A mí me ha dado mucha tristeza ver cómo se maltrata o se insulta a nuestra Policía Nacional. Eso tiene que cambiar, tiene que volver a regresar el respeto a nuestra policía, tiene que implementarse el orden y el principio de autoridad para poder salir adelante. Creo que recién se ha retomado la señal. ¿Me están escuchando, Gustavo? Sí, ahora sí. Es parte de la conectividad que estamos viviendo en el país. Yo quería... Y es algo que tenemos que mejorar, Gustavo, sobre todo en el tema educativo que no hemos podido hablar, ¿no? Nuestros niños que ahora están estudiando de manera virtual, es algo que he conversado mucho con las mamás, digamos, ha sido muy tedioso para ellas porque la educación, además las tareas tenían que enviarlo por WhatsApp, ¿no? Y si tenemos un sistema de conectividad tan bajo y tan deteriorado, pues yo creo que eso le ha hecho mucho daño también a nuestro sistema educativo. Así es que tenemos que mejorar bastante en ese aspecto. Listo, muchísimas gracias. Por mí, la pregunta que justo le iba a tocar el tema educativo, y la conectividad ha permitido preguntarte esto es lo que estamos viviendo, esta es la situación de emergencia. Pero una cosita más, una pregunta puntual. Tú has mencionado 3.000 colegios. Algunos, cuando han escuchado esto de 3.000 colegios, han dicho populismo, ¿no? Demagogia, algunos han dicho. ¿Qué le responderías a ellos? Durante el gobierno de mi padre se construyeron 3.000 colegios, en promedio un colegio por día, ¿no? Hoy la tecnología, los nuevos mecanismos o métodos de construcción y sistemas más estandarizados nos permiten tener muchísimas más eficiencia. Entonces, lo que yo he dicho es, si queremos, porque vamos a regresar a las clases presenciales, pues tenemos que ampliar el nivel, la cantidad de colegios que tenemos. Y lo que estoy prometiendo es el doble de colegios, o sea, en vez de hacer un colegio por día, se pueden hacer 2 colegios por día. Repito, hoy la tecnología y los nuevos mecanismos de construcción nos permiten poder hacer esta afirmación, pero no solamente en el tema de infraestructura, Gustavo. Yo creo que nuestros colegios tienen que estar bien implementados, con computadoras para los niños, para los maestros también, sin duda, hacer una revisión de nuestros contenidos, que la educación en nuestro país sea una educación en valores, ¿no? Que regrese el curso de educación cívica y una educación para el trabajo. En los últimos años tenemos que tener cursos que a los jóvenes les permita, si es que quieren ser emprendedores, saber cuáles son, digamos, los temas económicos más importantes en su región
Y ese tipo de cursos hay que también ir implementándolo, ¿no? Y hemos hablado también en la CADE de ampliar un crédito estudiantil. Hay un sector de nuestra población que quiere mantener a sus hijos en las escuelas privadas y creo que el Estado debería permitir tener créditos blandos para aquellos padres de familia que quieran tener a sus hijos en la escuela privada. Perfecto, perfecto. Yo solamente quiero terminar dándote un dato. Sí, el domingo pasado, yo gracias también a un periódico que se llama El Reporte, escribimos, y hace tiempo un expresidente prometió 1.000 colegios. Durante la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia, los colegios estuvieron cerrados y no lo hemos reformado o mejorado la infraestructura. El 2020 parece que estarán cerrados. Solamente te dejo como idea, ojalá, si es que en este caso la población te da el voto o el que entre de gobernante, pueda realmente aprovechar que en este momento que los colegios estén cerrados y tienen todo el año para ser reformados, puedan mejorarlo, porque creo que es una idea que cae de maduro y damos trabajo a esa gente en la zona, en las zonas más alejadas del país que necesitan trabajo antes que bono, creo yo, mi modesta opinión. Sí, y no solamente, Gustavo, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que has hecho. La cuarentena debió de utilizarse justamente para eso, ¿no? Ese esfuerzo tan grande de la población debió usarse para ampliar la atención primaria, para traer más camas UCI, para implementar las plantas de oxígeno, para mejorar y modernizar los colegios, pero se utilizó las cuarentenas para esperar, ¿no? Y eso es lo que, digamos, más frustración le ha generado a la población, ¿no? De nada sirvió tanto esfuerzo cuando la gente tiene que pasarse días haciendo cola para tener un balón de oxígeno. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer y hay que cambiar el chip, pienso yo también, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer para enfrentar esta pandemia, y hemos lanzado ahora la propuesta de restaurantes abiertos, porque la gastronomía, nuestros héroes de la gastronomía, se están viendo afectados. Tenemos que utilizar los espacios abiertos para generar un mayor aforo a nuestros restaurantes, ¿no? Nuestro chip tiene que ser, para enfrentar al virus, lo que hay que señalar es que la actividad económica no es que esté mal, lo que está mal es evitar las aglomeraciones. Y ese cambio de visión creo que nos puede ayudar a adaptarnos a una nueva normalidad. Perdóname que me haya ampliado, José Ignacio. No, en verdad no, yo no tenía nada más que preguntar ni que decir, al contrario, yo creo que la necesidad de la gente hoy es la de trabajar, y el Estado lo que tiene que garantizar es que trabaje de la manera más segura, y como usted bien lo ha dicho, la manera más segura de trabajar es teniendo las vacunas en el país, siendo aplicadas rápidamente, y una cantidad enorme, efectivamente, todavía de pruebas moleculares para lograr que las personas se sientan en la capacidad de salir a trabajar. Y en ese sentido, las políticas que promueven el trabajo, la libertad para emprender, que eliminen estas regulaciones o burocracia o trámites, ¿no?, que son tan engorrosos todavía, todo eso va a ser muy valorado por los emprendedores definitivamente, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos a través de la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización, es justamente tener una institución adscrita a PCM transversal a los ministerios, sobre todo que tienen que ver con los emprendedores, y tenemos que acompañarlos, ¿no? No perseguirlos, no darles esa doble sanción, te multo y encima te cierro, te persigo y no te ayudo. Entonces, ¿qué incentivo tiene alguien para ser formal? Nosotros lo que planteamos es para la micro y pequeña empresa 2 años de cero tributación, acompañarlos en ese proceso de ser independiente, ¿no? Y además hacer que las compras estatales, el 40% vayan justamente a pequeña empresa, ¿no? Yo creo que de esa manera vamos generando este espacio no para perseguir la informalidad, sino para construir formalidad. Yo creo que la pandemia nos deja muchas lecciones.
tengo fe, tengo esperanza, que somos, digamos, muchos grupos políticos que estamos participando, hay coincidencias en algunas cosas, y sí invoco a la población a escuchar, de ser posible a leer los planes de gobiernos y a votar por esas ideas que ellos crean que nos van a sacar adelante. Muchísimas gracias, señora Fujimori, de verdad, por la conversación. Ha estado, de verdad, que muy interesante. Le deseo la mejor de las suertes en su campaña, que le vaya muy bien, cuídese de la salud. Y sí, esperemos que así como usted, todos los Igualmente candidatos... ustedes. Sí, gracias. Que ojalá que todos podamos estar bien en salud y con mucho trabajo en el futuro. Muchas gracias. Gracias por esta gran oportunidad. Les agradezco mucho que hayamos podido intercambiar estas ideas. Y sí, lo más importante es cuidar nuestra salud. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos ya con las palabras finales de tu programa, Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Regresamos una vez más para el final de este programa Tu Candidato 2021. Hemos tenido hoy día a la señora Keiko Fujimori como invitada del programa. Reflexiones finales, Gustavo. ¿Cómo has visto la entrevista? Bueno, primero agradecerle, ¿no?, la oportunidad de que se ha dado su agenda. En este momento, cuando hemos grabado el programa, ya estaba en sus viajes de campaña y ya bastante tarde, pero pudo hacer la entrevista, agradecerle por eso. Interesante el mecanismo que ha hablado sobre el tema de la Constitución. Creo que se reafirma en este tema del modelo. Lo que más rescato es que ha dicho salud y trabajo, o trabajo y salud van de la mano. Acá no hay que va uno o lo otro. Y lo más interesante, creo yo, es el tema de darle la capacidad de trabajo, que la gente pueda trabajar, reactivarse realmente, que el país necesita, ¿no? Y defender el modelo que tanto bien nos ha hecho al país. Creo que esto, sí creo como reflexión, porque es la forma en que yo pienso, creo que nos ayudará a crecer como país en medio de esta situación. Creo que rescato ello de la entrevista. Interesante también el pimponeo que le has hecho sobre qué opinas sobre tal candidato, y bueno, y está claro su postura sobre el tema, ¿no? Y nada, la verdad que ha sido un gusto y esperemos que también otros candidatos se animen también a tener estas conversaciones con nosotros en nuestro programa, ¿no? Tu Candidato. Sí, y definitivamente la competencia que le viene a la señora Fujimori es difícil, porque evidentemente hay muchos grupos, efectivamente la izquierda siempre la utiliza a ella como digamos su saco de box un poco, ¿no? Y todos los golpes se enfilan hacia su partido, digamos, por razones pues históricas, digamos, y por la confrontación que ha habido. Así que yo creo que le va a tener, o sea, toda la parte técnica, Fuerza Popular y Keiko Fujimori siempre han estado muy alineados con una visión muy de emprendedurismo, de libre empresa, de crecimiento económico, de iniciativa privada. Eso siempre lo han tenido claro. Los retos van a estar en la parte política, ¿no? En estas 6-7 semanas poder, digamos, cambiar ese un poco curso de esta confrontación a la que siempre están ellos vulnerables, y romper ese 8-9%, porque finalmente ahí va a estar el gran reto de la señora Fujimori, ¿no? O sea, salir de ese porcentaje para dar el salto, ¿no? Y no solamente eso, José Ignacio, yo también creo que el gran reto está en un eventual pase a segunda vuelta, quiénes van a ser sus aliados para poder llegar a Palacio de Gobierno, porque por sí sola no va a poder llegar, lo sabemos porque el voto está fragmentado, ¿no? Muy fragmentado. Y si no llega a entrar en segunda vuelta, ¿se ayudarán a algún partido que sea afín a ellos? Esa también es otra pregunta que tenemos, ¿no? Porque creo que en la elección que se va a llevar a cabo en el país va a ser una elección, yo le llamo efecto Cataluña, le llamo yo, ¿no? Que le pasó a Cataluña, ¿no? Los de centro desaparecieron y prácticamente los extremistas, o bien definidos a la derecha, o a la izquierda, o al separatismo, son los que ya están gobernando. Entonces, ese efecto se viene, creo yo, la polarización, y también va a implicar una madurez del Partido Fuerza Popular
si es que no llega a segunda vuelta, poder apoyar a un partido que sí se sume para llegar a salvaguardar estos principios que dicen. Y si sí llegan a segunda vuelta, ¿quiénes serán esos aliados importantes? Porque está demostrado que sola no va a poder llegar, y más aún en esta elección. De acuerdo. Bueno, con ustedes que nos han visto, que han visto este programa especial, esta vez, digamos, en una situación, digamos, especial, porque le hemos robado un tiempo de su agenda a la señora Keiko Fujimori. Gracias por estar con nosotros como siempre, gracias por acompañarnos. Ya tienen más información, ya tienen más idea de qué es lo que está planteando Fuerza Popular para esta campaña electoral, y ustedes ya tendrán la capacidad de decidir, de pensar su voto y elegir correctamente. Entonces, nada, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a George por acompañarnos como siempre con su presencia, y nos vemos la próxima semana en Tu Candidato 2021. Muchas gracias. Ya retornamos con Tu Candidato 2021.